Bien, muchas gracias, Bea. Habitualmente va mucha gente, siempre es bueno saber exactamente cómo poner esas sillitas de retención para los más chiquitos. Bueno, ustedes saben que desde hoy está en todas las librerías Marzo 1985, Los Últimos Liberados. Y es con muchísimo gusto que vamos a conversar a partir de este momento justamente con su autor, con Matías Mateus. Matías, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días, Lorena, Alfredo, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿por qué la necesidad de este libro? Bien, el libro se inscribe en el contexto de la celebración de los 40 años de la liberación de los últimos presos políticos, que hoy se cumplen esos 40 años. En ese sentido, la pregunta que me hice fue, ¿qué significó recuperar la libertad después de tantos años de encierro? Ahí tenemos que posicionarlos en la noción de libertad. ¿Qué significa la libertad? Y para ello, aunque el enunciado pueda parecer obvio, libertad no es sinónimo de reinserción. Eso implica un hacer, un trabajo constante que las personas que salieron en libertad después de una prisión prolongada tan extensa, donde sufrieron todo tipo de vejámenes. Y muy particular, además, una prisión política. Política, exactamente. Ese factor es fundamental. Una prisión política estuvo con un diseño particular sobre los presos políticos. Eso implicó un hacer en el sentido de la lucha, ¿no? Una vez que estas personas pudieron conseguir su libertad, tuvieron que empezar primero a conocer ese país de Uruguay de 1985, completamente distinto. El nuevo Uruguay. El nuevo Uruguay para ellos que estaba completamente distinto al que ellos conocían. Claro. Volver a reinsertarse en esa sociedad, poder encontrarse, retomar sus vínculos familiares, sus afectos. Cuando los tenían. Cuando los tenían, exactamente. Algunos familiares ya no estaban por cuestiones naturales, otros habían sido desaparecidos o asesinados. Sí, hijos que no reconocían a sus padres. Hijos que no reconocían a sus padres, claro. Repasás 13 testimonios. ¿De quiénes y con qué te has encontrado? Por ejemplo, en los testimonios también está Henry Engler. Claro. Y no sé, yo pienso muchas veces cómo alguien que pasó tantos años encerrado, tantas situaciones, después igual logra rehacerse y ser, por ejemplo, un hombre destacado de las ciencias y la medicina, ¿no? Por ejemplo. Sin duda. Bueno, ahí volvemos a lo de la noción de libertad, ¿no? Que eso implica una lucha constante, ¿no? Es un constante hacer, revisar y seguir adelante. El caso de Henry Engler es muy particular porque él vivió una situación extrema como rehén, al igual que Alba Antunes, y después tuvo que salir y volver a retomar sus estudios, tomar la decisión de quedarse en el país o salir. También había como muchos factores y todos respondían a un cierto nivel de urgencia y había que hacerlo sobre la marcha. Ahí se identifican ciertos factores como la solidaridad, la lucha, etc. Y en el caso de Engler, bueno, sí, es muy especial porque él emigra, se va a Suecia, allí retoma sus estudios de medicina y después, claro, tiene una carrera destacadísima a nivel de la ciencia y cuando vuelve a Uruguay con el primer gobierno del Frente Amplio es el alma mater de lo que es el CUDIN, que es un centro de vanguardia mundial. Son 13 testimonios. ¿Por qué 13 y por qué estos 13 testimonios? Bien, ahí me enfoqué en dos criterios principales. El primero, como todo criterio y toda selección, siempre está teñida de cierta polémica y cierta arbitrariedad, ¿no? En lo que yo me quise enfocar específicamente es que pudiese ser con un universo pequeño, como son 13, recordemos que luego de aprobada la ley de amnistía, que fue el 8 de marzo, entre el 10, el 12 y el 14 salieron unas 255 personas en distintas tandas. Entonces, claro, es un universo pequeño para lo que fue esa cantidad de personas que salieron entre esos días. Pero al mismo tiempo, el objetivo fue trazar desde ese pequeño universo que fuese lo más representativo posible del campo total, ¿no? Eso es uno. El otro es poder establecer las distintas modos y tácticas de resistencia que hubo dentro de las cárceles políticas. Aquí hay hombres y hay mujeres y todos pasaron por distintas cárceles. El grueso de los hombres, después de toda la primera tanda, cuando son detenidos, que van por los distintos cuarteles, estuvieron concentrados en el penal de Libertad. Las mujeres era un caso particular, porque algunas habían estado en Cabildo, participaron activamente de las fugas.
Otras estuvieron en Paso de los Toros, como María Elia Topolán y Chela Fontora, que es una cárcel que no está muy en el radar de la gente, ¿no? Fue una cárcel que funcionó entre el 72 y el 77. Allí estuvieron 153 mujeres en unas condiciones extremas, muy aisladas, donde no tenían espacio, ni siquiera tenían un patio donde poder salir a caminar. Era un patio muy pequeño, más chico que este estudio, y para que una pudiese caminar, las otras tenían que estar sentadas. Eso te iba a preguntar, porque seguramente te quedaste con muchas escenas en la cabeza en base a los testimonios. Sí. Si te tuvieran que apretar y decirte, bueno, decime 2 o 3 de estos episodios de mecanismos de resistencia. Sí. ¿Cuál señalás? Bueno, yo tengo... Esto surgió en las entrevistas y en las charlas, ¿no? Como un especial cariño tomé por Chela, ¿no? Por Chela Fontora. Y ella me cuenta, antes incluso de ir a la cárcel, estando en el cuartel de Colonia, salen encapuchadas con Esther Uribasterra al patio, y entre la capucha ve que en el piso había una naranja. Entonces la levanta, se la guarda y vuelven al calabozo. Cuando llegan ahí, ella saca como si fuese un botín, ¿no? Como si fuese, miren lo que encontré, semejante manjar en esas condiciones extremas. Y le dice a su compañera, vamos a partirla y a compartirla. Y Esther, que era maestra, le dice no. Y con una uña le empezó a tallar el globo terráqueo en la naranja. Y le empezó a enseñar geografía. Y el caso de Chela es muy particular porque ella fue una mujer cañera. Ella venía de condiciones extremas de su niñez. Ella no sabía leer, no sabía escribir. Había trabajado, ella lo dice así, en un régimen de semi-esclavitud en Bella Unión. Había trabajado en Brasil. Y cuando Esther le diseña el globo terráqueo, le pregunta dónde está Brasil y ella no sabía. Entonces es una situación impactante de cómo en esas condiciones extremas pueden darse esos momentos de luz. El segundo capítulo, que está dedicado a la resistencia dentro de la cárcel, busca los espacios de luz. Y a 40 años después, con ya generaciones de adultos jóvenes que no fueron contemporáneos con esos hechos, ¿qué aporta este libro? Y te lo pregunto desde la dimensión de conocer, desde testimonios, qué fue lo que pasó, pero también después de esa reinvención que necesariamente tuvieron que hacer estas personas. Bueno, justamente, creo que el espacio de la reinserción también es un espacio para la memoria. Por lo mismo que decía, cómo es la bandera de este libro, ¿no? Que implica la libertad, ¿no? Entonces, cómo en esa reinserción, los 13 testimonios de aquí construyeron una carrera con distintos tropiezos y distintas dificultades. Y creo que lo que me dejó a mí al recoger cada uno de los testimonios en sus entrevistas es un denominador común dado por la solidaridad y por un factor que no quiero dejar pasar, que para mí es fundamental, que fue el amor, ¿no? Y no lo digo en términos románticos, ¿no? De romantizar, ¿no? Porque son condiciones durísimas y extremas, sino lo digo como el sostén para no caer, ¿no? Hay que volver que la cárcel política estuvo diseñada para el aniquilamiento mental, y el sostén a partir del amor fue fundamental, tanto adentro como afuera, y en todos estos años. Y aquí en el libro se van a encontrar con muchas historias de amor. Claro, sí, supongo que además justamente en estas historias, en estas 13 historias que contás, más allá de lo tortuoso y lo espantoso que seguramente contaron lo que fue su tiempo en prisión, debe ser muy choqueante, y te pregunto esto, si efectivamente te provocó eso como autor del libro, los cuentos de, ya estando liberados, enterarse que no contaban con determinados familiares, o que los familiares no estaban desaparecidos, o no sabía dónde estaban. Sí, claro. Sí, bueno, la carga emocional durante el trabajo fue grande, ¿no? También por lo que decías vos, Lorena, ¿no? Yo vengo de una generación, yo nací después del 14 de marzo, ¿no? Entonces, si bien uno tiene un bagaje de lectura y de estudio sobre el pasado reciente, entrar de forma directa es otra cosa. Y ahí lo que vos me decías, Alfredo, sí, claro, va por ese lado de encontrar, ¿no? En esa carga emocional, con mucho dolor, pero también con el objetivo de encontrar los espacios de luz, que creo que también tienen relevancia y deben ser destacados. Bien, bueno, a partir de hoy entonces en todas las librerías del país. Y si me dejas hacer un anuncito, bueno, marzo 1985, editado por Fin de Siglo, sí, lo vamos a presentar el 27 de marzo
en Sala Verde, en 18 de julio y Pablo de María, a las 19 horas, el 27 de marzo, lo dije, sí. Bien. Y va a estar Chela Fontora, Gabriel Otero y Virginia Martínez. Matías, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.